bendiga, que el Señor les acompañe en esta linda mañana. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes y estamos delante de Dios con el ánimo pronto de querer escuchar su palabra, de querer seguir instruyéndonos de este precioso sermón. Habíamos comenzado el lunes pasado una clase en cuanto a los falsos maestros. Jesús nos advirtió: guardaos de los falsos profetas. Eso es lo que dice el texto bíblico, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero dice allí, por dentro son lobos rapaces. De eso vamos a estar considerando hoy día una segunda lección. Estuvimos mirando la primera clase, la advertencia de Jesús, la advertencia de Pablo. Estuvimos considerando varias advertencias y nos quedó pendiente que yo dije que íbamos a considerar acerca de los frutos, porque va a decirnos ahora, versículo 16, si tiene su Biblia a mano, nótelo bien: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, dice. ¿Cómo me puedo dar cuenta quién es un falso, un verdadero? Guardaos por sus frutos. Jesús argumenta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nuevamente Jesús lo repite: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta las ideas que estamos construyendo? Note muy bien que Jesús no solo nos advierte del problema, sino Jesús nos instruye para que pongamos atención al fruto, en este caso a las obras, al resultado que traen estos falsos maestros. Como estoy diciendo, un fruto es el final de un proceso. El fruto es un resultado, es una evidencia de crecimiento. En este caso, la pregunta que tenemos que hacernos, mis queridos hermanitos, mis queridas hermanitas, ¿cuál es el fruto, la evidencia de estos falsos maestros? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? ¿Cómo se puede dar cuenta usted? Incluso note las preguntas de Jesús. ¿Las uvas vienen de los espinos? Usted va a decir, no. ¿Vienen los higos de los abrojos? Usted sabe la respuesta. No. Todo árbol, ese es el principio bíblico que quiere compartirnos acá, todo árbol produce de acuerdo a su fruto. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol es malo, el fruto será malo. Entonces, mirando todo este contexto, considerando las enseñanzas de Jesús, los frutos aquí tienen que ver con obras. Tienen que ver con cosas externas que muestran crecimiento, con evidencia, cosas evidentes, cosas que tú puedes ver, cosas que yo puedo comprobar. Esos son los frutos, cosas que vemos. Cuando usted mira el árbol y usted sabe que el árbol está listo, usted va a ver el fruto, evidencia, va a ver allí el fruto. De la misma manera, cuando vemos a los falsos profetas o cuando vemos a los verdaderos siervos de Dios, usted puede darse cuenta quiénes son por los frutos, por las evidencias, por los resultados, por lo que está ahí claramente a la vista. ¿Ok? Entonces, pensando un poquito en este pasaje, pensando un poquito en este entendimiento, muchos han dicho que por lo menos, existen
tres frutos principales donde usted y yo podemos enfocarnos, podemos en este caso fijarnos para poder identificar quién es falso y quién es verdadero. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Cómo poder darme cuenta yo? ¿Cómo puede darse cuenta usted que aquel que me está guiando, recuerde que comenzamos la sección diciendo hay dos caminos, aquel que me está guiando por el camino, aquel que me está instruyendo, aquel que me está ayudando con las señales a poder andar por la puerta angosta o andar por el camino espacioso, ancho, aquel que me lleva por los muchos o por los pocos? ¿Cómo puedo darme yo que es falso o es verdadero? Bueno, Jesús va a decirnos aquí por sus frutos, por las evidencias. Recuerde, nunca se olvide que Jesús comenzó este pasaje diciendo, guardaos, cuídense, pongan atención. Así que debemos tomar con mucha seriedad las advertencias del maestro para no caer embaucados por estos falsos maestros. ¿Ok? Así que la clase de hoy día va a enfocarse principalmente en identificar los frutos. Y el primero de ellos, note cómo usted se puede dar cuenta quién es falso o quién es verdadero. La primera evidencia, el primer fruto es su enseñanza. Número uno, su doctrina. Creo que esto es claro, ¿cierto? Creo que esto es muy claro para nosotros, que un primer fruto que debemos mirar siempre en un maestro para saber si es de Dios o no es de Dios, si es falso o es verdadero, es el mensaje que predica. Fíjese muy bien en el mensaje que predica. Por ejemplo, mire, si tiene su Biblia a mano, allí en el libro de Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulo 13, mire cómo lo dice la Escritura. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Estamos mirando el punto, cómo poder identificar a un falso maestro o a un verdadero maestro. Número uno, su doctrina, su enseñanza. Y nos dice allí en Deuteronomio 13, del 1 al 5, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, note, vamos a detenernos aquí un poquito para poder identificarnos bien. Estamos hablando en el contexto antiguo testamentario. Se está levantando un hombre que dice que es de Dios. Está levantándose alguien que dice, no, yo soy siervo de Dios, Dios me habló, traigo un mensaje de parte del Señor, hay una profecía que anunciar, hay algo que va a suceder. Y en ese momento anunció señal, anunció prodigio y se cumplió. Imagínense cuán impactado quedaríamos nosotros. Y se cumplió la señal. Y lo que dijo sucedió. ¿Cuál sería nuestra reacción? Lo más probable para muchos sería dar gloria a Dios y reconocer que esta persona es un hombre, un enviado de Dios. Mira, lo que dijo se cumplió como un adivino y hay que seguirlo. Pero nota que el pasaje continúa y si tú miras allí en Deuteronomio 13, diciendo, mira cómo continúa el pasaje. Este hombre dio una profecía, esta profecía se cumplió, la señal se cumplió, pero nota lo que dijo. Y dice allí en versículo 2, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué está pasando acá? El hombre dio una señal y se cumplió, pero su mensaje, mira el mensaje. Moisés va a decirnos, versículo 3,
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, versículo 5, o soñador de sueños, ha de ser muerto. Mira la sentencia, el castigo para esta persona. ¿Por cuánto? ¿Por qué va a morir? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Te das cuenta? ¿Qué debía hacer Israel, el antiguo Israel, cuando un profeta predicaba falsa doctrina? Nota, nuevamente te lo repito, dijo algo y se cumplió, dijo una señal y fue tal cual como él dijo. A la luz de todos parece que es verdadero, parece que es de Dios, parece que es enviado del Señor, pero su mensaje, lo que él predica, la doctrina que lo avala, es un mensaje falso. Vamos y sirvamos dioses ajenos. ¿Qué debía hacer Israel con esa clase de persona? Debía ser muerto. No importa si lo que dijo se cumplió, no importa si la señal fue correcta. Si él aconsejó contra la palabra de Dios, si él dijo algo fuera de la voluntad de Dios, Moisés dijo, es falso y debe morir. Y debe morir. Son términos duros para el antiguo Israel, obviamente. No vamos a andar matando gente hoy en día de esa manera. Pero date cuenta cuán repulsivo, date cuenta cuánta afrenta siente Dios por una persona que predica falsa doctrina. No importa si se cumple o no se cumple, no importa. Lo que importa es la doctrina que está detrás. Y eso, hermanito, estamos recalcándolo y recalcándolo y recalcándolo. Pueden vestirse de Dios, pueden verse como justos, pueden andar con la Biblia bajo el brazo, pueden decirte Dios te bendiga, pueden invitarte a la iglesia, pero tú tienes que poner mucha atención en el mensaje que predican, si realmente están predicando la palabra de Dios. Mira otro ejemplo. Me recuerdo también que Pedro habló un poquito acerca de esto, y ahora trasladándonos al Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, capítulo 2. Mira cómo lo dice también el apóstol Pedro. Escuchemos advertencias del apóstol Pedro en cuanto a los falsos maestros. Estamos mirando el primer fruto para fijarnos quién es falso, quién es verdadero, sus enseñanzas. Y dice allí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, nota cómo comienza. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Te fijas muy bien cómo Pedro lo identifica? Hubo, ¿cómo comienza el 1? Hubo falsos profetas entre el pueblo, recordando al antiguo Israel, como habrá ahora, dice Pedro en su tiempo, en Nuevo Testamento, entre vosotros falsos
maestros que introducirán. Mira cómo trabajan los falsos maestros ahora. Aprendemos un poquito más de ellos, de su falsa doctrina. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ese es el modus operandi de los falsos profetas. Sigilosamente, por debajo, sembrando la duda. Primero, no van a mostrarse como falsos, ni van a estar llevándose gente de la congregación o van a estar haciendo conflicto, ¿no? Primero comienzan con la conversación de la mesa, con una invitación a la casa, con un compartir, de a poquito, por debajo, sigilosamente, encubiertamente, dice Pedro, herejías destructoras, y van sembrando la semilla de la falsa doctrina. Y llegan a tal punto que niegan al Señor, dice el pasaje que lo rescató. Lo triste del texto, mírelo ahí, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a creerle, muchos van a seguir la falsa doctrina. Incluso también nos habla de sus motivaciones. ¿Cuáles son sus motivaciones? La avaricia. Harán mercadería. Lo único que quieren conseguir es un apoyo, es el lucro, es el dinero. Lo único que le importa a estos falsos maestros es ganar ventaja. No miran la ovejita, no miran cómo ayudar a la ovejita, no miran cómo cuidar a la ovejita. Vamos a ver cuánta lana le podemos sacar a la ovejita. Es lo único que le importa a estos falsos maestros, con palabras fingidas. Hermanito lindo, hermanito santo, si te quiero mucho, si Dios te bendiga, pero al final no importan sus palabras, no importa su palabrería, no importa lo bondadoso, lo benigno, lo lindo que sea esta persona. Al final, Pedro dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sobre los tales. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema de entonces es su doctrina? Es lo que plantan y siembran en las personas. Note que Juan habla del mismo caso. Quiero trasladarme ahora a segunda carta de Juan, por favor, y mira allí en segunda carta de Juan, si tienes tu Biblia a mano. Segunda de Juan tiene un solo capítulo, pero mire por favor allí en versículo 9 al versículo 11. Mírelo por favor allí, segunda carta de Juan, versículo 9 al versículo 11, y nos dice el pasaje muy conocido: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nuevamente, perseverar. Nota que decía Deuteronomio 13, fíjate en la doctrina, no solamente si se cumple o no se cumple. Nos dijo Pedro, hubo, ahora va a haber y van a entrar falsos maestros que van a encubiertamente, van a introducir herejías destructoras. Ahora Juan nos está diciendo, cuidado, cualquiera que se extravía, podemos extraviarnos de la verdad. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, note lo que dice, no tiene a Dios. No tiene a Dios. O sea que el que no predica un evangelio verdadero no tiene a Dios. No es un enviado del Señor, no es un siervo de Dios. Uno dice, no, si el hermanito tanto, no es cristiano, no es siervo, no es pastor. No, si el pastor tanto dijo, ¿pastor de dónde? ¿Del rebaño de Dios o del rebaño del diablo?
Y a veces uno dice, no, pero si él es de una radio, si es de una iglesia evangélica, no, si es de esto otro. Cuidado, no tiene a Dios, dice el pasaje. Cualquiera que se extravía, cualquiera que tergiversa, cualquiera que no cree la doctrina verdadera, cualquiera que no predique el plan de salvación correcto, la adoración correcta, la organización correcta de la iglesia del Señor, cualquiera que no predica la iglesia del Nuevo Testamento, si no predica sectas o denominaciones inventadas por los hombres, son falsos y no tienen a Dios. Y cualquiera que lo reciba en casa, cualquiera que los patrocine, cualquiera que acepte sus enseñanzas, le abre las puertas de su hogar o de su corazón, se está haciendo partícipe, dice el pasaje, de sus malas obras. No, hermanito, es que le recibí la libretita, el libro, la atalaya. No, es que lo ayudé con esto, con una ofrenda. Llamé a la radio y lo ayudé económicamente para que siga ese ministerio, para que llegue la palabra a muchas personas. Cuidado, mucho cuidado. Juan dice, no debemos recibirlos ni en casa, menos aceptar sus enseñanzas. Andan disfrazados de oveja, quieren ir a tu casa, comienzan sembrando la duda y al final te hacen participar de sus malas obras. Por eso Juan nos dice, no los admitas, no los patrocines, no los apoyes en ningún sentido, si no vas a ser culpable de estar promoviendo y apoyando el error. Vas a estar siendo culpable del error. Yo no necesito ser un predicador de falsa doctrina solamente para ser un falso. Yo también puedo apoyar la falsa doctrina. No solamente activamente puedo predicarla, también hay personas que la promueven compartiéndola, aceptándola, ayudándolos económicamente, prestándole apoyo o logística material. Cualquiera de esas cosas también me constituyen un falso. ¿Por qué? Porque Juan me dice, no le digáis ni bienvenido. Discúlpame. A veces han venido a mi casa ciertos personajes, para no nombrarlos, para no herir susceptibilidades, que vienen con sus libritos y vienen a sembrar la duda. ¿Y usted sabe que Jesús no murió así? No murió así, sino murió así. ¿Y usted sabe que el juramento a la bandera y los cumpleaños son pecados? ¿Y usted sabe que la Navidad y comienzan de esa manera? Y yo siempre reacciono, le digo, pasen. Y le digo a mi esposa o mi hijo, mira, a veces uno anda buscando el trabajo afuera en la calle y a veces llega a la casa el trabajo. Siéntese ahora a escuchar. Y lo siento escuchar. No, si nosotros veníamos a enseñar, pase nomás, no se preocupe. Yo creo que mi casa ya debe estar marcada con una X, ahí no se golpea porque allí se ponen a predicarnos y le espero con la Biblia abierta. ¿Quieren hablar? Hablemos de la Biblia. Le tengo la traducción del Nuevo Mundo, estudiemos con su Biblia, no hay problema. No, yo venía nomás a compartirle un mensaje, ok, pero va a venir a escuchar. Va a venir a escuchar. Si va a entrar a mi casa, va a venir a escuchar. No voy a dejarle que su falsa doctrina sigan esparciéndose por todos lados. Y si puede, le digo, y esto es una broma que siempre hago con mi hijo Elías, y si puede, déjeme todos los libros que más pueda. Y el Elías me preguntó, ¿por qué? Es que así después los quemo, y así le llega a menos personas. Deme todos los más libros que pueda. De ahí los quemo. Para que no siga como una gangrena, hermanitos. Ese es el punto de lo que vamos a estar mirando ahora. El punto de la falsa doctrina es que empieza a contaminar, y empieza a contaminar, y empieza a contaminar, y al final daña. Por eso Juan va a la raíz del problema. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan va a la raíz del problema. No los apoyes, no los admitas. Ten cuidado con la falsa doctrina. No todos los siervos son de Dios, no todas las doctrinas son de Dios, no todas las iglesias son de Dios. Hay que poner atención, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que fijarse. Guardados de los falsos profetas, dijo Jesús. Número 2, ¿dónde más debo fijarme? Nos fijamos en la doctrina, pero nótelo bien, otra cosa importantísima, hermanito,
Y esto ya es algo más interno también de nosotros, no solamente acerca de sectas o denominaciones. También reconocemos quién es falso o verdadero por su práctica, por la obediencia, por la obediencia. Jesús estaba hablando con los líderes judíos, que eran los líderes religiosos más importantes de su tiempo, pero note allí en Mateo 23, te estoy proveyendo un poquito de contexto para entender la historia. Jesús está dando una dura reprimenda contra los líderes religiosos de su tiempo. Ellos sabían mucha ley, se sabían la Torá y el antiguo pacto, se lo sabían, pero al revés y al derecho. Capitos para la palabra de Dios. Mucho texto bíblico, mucho estudio, mucha ley, mucho de todo, pero poca práctica. Y esa es otra evidencia de un falso maestro. Dijo Jesús, escuchemos al maestro, al maestro de maestros, que dice allí en Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, claro, porque se asientan en la cátedra de Moisés, porque predica la ley de Moisés, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Te das cuenta? Mucha palabra, mucha consagración, mucho Diosito Santo, mucho texto bíblico, mucho la palabra de Dios, pero no había ninguna evidencia de crecimiento. Segundo punto donde tú tienes que fijarte quién es falso o verdadero es que un falso maestro es un inconsecuente, no cumple lo que predica, no practica lo que dice. Aquí en Chile, en nuestro país, tenemos un dicho popular. A lo mejor algunos lo conocen. Pero el dicho popular, normalmente por tantas cosas que se han visto, es el padre Gatica. Y dicen, no seas el padre Gatica. Y uno dice, ¿cuál es el padre Gatica? El que predica y no practica. Ese es el padre Gatica. Entonces, muchas veces, es un dicho popular de nuestro país, muchos chilenos que están aquí conectados me van a decir que así es, y nos reímos de eso, pero muchos son así. Son padre Gatica, duros para con los demás, juzgan, critican, apuntan con el dedo, señalan a los otros, ellos hablan fuerte, ellos son los siervos de Dios, los servidores de la palabra, pero cuando vemos su vida no está en armonía al mensaje que predican. Viven una vida completamente de pecado, de liviandad, de tolerancia. Eso también es un falso maestro. Uno que no cree lo que dice, uno que no vive lo que predica, uno que no es consecuente con el mensaje que lleva. Eso también muestra, eso también es una segunda evidencia, segundo fruto. No es solamente que él predique falsa doctrina. Puede haber un hermano que predique lo correcto, pero no viva lo correcto. Puede ser un hermano que crea la verdad, pero en su vida no la aplique. Eso también me convierte en un falso. Eso también me convierte en un falso, porque la gente inmediatamente me ve y dice, wow, mira, qué bonito lo que decís, pero como que tú no tienes nada que ver por ahí. Me habláis mucho de la familia y del matrimonio, pero paso por afuera de tu casa y los platos vuelan. Y los gritos y las peleas, y me habláis mucho de la santidad y veo a tus hijos y no hay mucha santidad. No veo mucha santidad. Y la gente se burla de nosotros. Mire, si eso lo dice Pablo en Romanos 2, lo que yo estoy tratando de decir, uno diría, ay, el hermano Luis, ¿cómo lo dice?
Pero mire cómo lo dice Pablo. Pablo creo que es más duro que yo. Yo soy solamente un blandito en lo que digo. Cuando Pablo lo dice tan claramente y en Romanos capítulo 2, mire cómo lo presenta. Vamos a ver varios textos, pero segunda evidencia, segundo fruto que debemos fijarnos de un falso maestro, quién es falso, quién es verdadero, dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3 primero, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Wow. Estar juzgando a otro, estar apuntando a otro, estar diciendo que otros no cumplen la voluntad de Dios y yo no cumplirla en mi vida y yo no hacerla en mi vida y no practicarla, me pone en un punto de juicio. Voy a escapar del juicio de Dios. Coherencia, coherencia espiritual. Personas íntegras, personas auténticas, personas que llevan un mensaje y lo vivan. Y lo vivan. También dice allí, versículo 17, continuando la idea Pablo, ahí en Romanos 2, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Nota todo el énfasis que Pablo pone para decir, tú que sabes tan bien la Biblia, tú pues que enseñas a otro, 21, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, robas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Nota el 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y la gente se burla de Dios. Y la gente se ríe del Señor por causa de nuestras malas conductas. La inconsecuencia, hermanito, la inconsecuencia, el no vivir el mensaje que predicamos, también es un fruto de los falsos maestros. Jesús lo apuntó, Pablo lo apuntó. Debemos ser coherentes. Y hermanito, se lo digo súper honestamente, si usted se da cuenta que no está viviendo la vida correcta, la vida que Dios dice, no se suba al púlpito, no diga cosas que después le van a traer condenación, mejor ponga su vida a cuenta, arrepiéntase, cambie, yo debo cambiar, yo debo mejorar y de ahí hacer la obra de Dios, si no voy a estar acarreando mayor condenación, dice Santiago 3:1, mayor condenación. Debemos preocuparnos, ser rigurosos, de ser rigurosos. A veces vemos hoy en día que la gente vive una fachada, un cristianismo de fachada, un cristianismo de apariencia, un cristianismo de gozo, de éxito, y le andamos repartiendo medicamento a la gente, decimos acá, andamos repartiendo paracetamol y medicamento a la gente, y nosotros estamos más enfermos que todos. Y nosotros somos los que estamos enfermos. Pero así nos pasa muchas veces. Andamos repartiendo medicamentos para todos lados y no comienza el medicamento por casa. Chuta, te estáis muriendo de cáncer y estáis dándole paracetamol a todo el mundo. Mejor vaya y trate su enfermedad. Primero.
Y ese es un punto importante de un falso maestro, porque muchas veces decimos, no, si el hermanito le cuesta, no, si no importa. No, es un falso. Es un falso tal vez no porque su mensaje es falso porque su vida es falsa y no está de acuerdo a lo que dice. Número 3, quiero mostrarte el tercer fruto. Pablo dijo, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y ahora hemos visto lo que Pablo nos está anunciando de la inconsecuencia. Pero note por favor ahora, tercer fruto que debemos fijarnos, su influencia. Lo que provoca, dicho más simplemente, lo que este maestro provoca en otras personas. Un tercer fruto que podemos verificar en la vida de un maestro, si es falso o es verdadero, es el efecto, la influencia que provoca en otras personas, si es positivo o es negativo. Normalmente los falsos maestros, dése cuenta usted, viven en conflictos, viven en discordia, viven quitándole la comunión y mandando cartas y peleando y en pleito y en disputa y ofendiendo y hablando mal de otro y juzgando y criticando. Y los discípulos de ellos siguen el mismo patrón. Es increíble. Siguen el mismo patrón. Piensan que eso es lo correcto. Juzgan a otro. Todo es malo. Menos murmurar, menos criticar, menos juzgar. No, eso no. Pero si usted se fija muy bien, ¿cuánta gente hoy en día se dedica a desprestigiar a otro? Vamos a la palabra favorita hoy en día de Internet, refutar. Vamos a refutar al hermano tanto. Uno dice, wow, ¿por qué mejor no predican la verdad? Y enséñale a la gente a predicar la verdad. Y la verdad sola va a destruir el error. Pero te das cuenta, no es que yo no tengo comunión con ellos, no es que yo no participo con ellos, no es que ellos, y así nos dividimos, nos peleamos, y así los efectos nocivos, A veces me río, y a veces en ciudades pequeñitas, y siempre lo digo, ciudades pequeñitas, hay como 5 iglesias de Cristo, y ninguna puede tener comunión con la otra. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué le estamos diciéndole al mundo? Si no somos capaces de vivir en unidad nosotros, ¿vamos a poder predicarle un evangelio correcto? No, es que el hermano de allá, es que el hermano de acá, no, es que este otro. ¿Por qué no conversar y establecer el patrón correcto y decir, esta es la doctrina, ¿ok? Y en lo que sea de doctrina estamos claros y en lo que sea de opinión respetémonos y valorémonos y apoyémonos y comprendamos. Pero a veces la gente se divide hasta por niñería, por cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pablo dijo, mire lo que dice en 1 de Timoteo 6, por favor, para verlo bíblicamente. Tercer fruto de un falso maestro, su influencia. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. Mire cómo lo dice el apóstol de Jesucristo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahí está el consejo de Pablo hacia Timoteo, y es el consejo para tu vida y mi vida. Apártate de los tales. Apártate de los tales.
Aléjate de ellos. No tengas contacto con personas así. Mira, envanecidos. Envanecidos. La palabra dice hinchados. Creen que lo saben todo. Creen que son Biblia ambulante. Te hablan de griego, de arameo, de hebreo, de erudito. Ellos son doctores de la ley, pero al final viven envidiándose unos a otros, viven en pleitos, hablando mal los unos de los otros, mala sospecha, sospechando siempre del otro. Ya tú tienes que fijarte, un maestro de Dios no haría eso, un siervo de Dios no haría eso. Un siervo de Dios iría y conversaría y solucionaría y sería un pacificador y amaría y enseñaría la verdad. No desprestigiaría a otra persona. No hablaría en contra de otro. Y lo peor es que estos falsos maestros comienzan a rodearse de su séquito, de sus soldadillos. Digo yo, de sus misiles talibanes. A veces les decimos aquí los misiles talibanes, porque los preparan como misiles para atacar a otros y los lanzan. ¡Pum! ¡Pum! Van ahí los talibanes a hacer el atentado. Y así son, una viva imagen. Mire cómo lo dice, Pablo lo advirtió. En 2 Timoteo, ahora pasaron unos poquitos años, y Pablo nos habla en 2 Timoteo 3, el pasaje es largo, no lo vamos a leer completo, pero habla del carácter de los falsos maestros, por si acaso, el capítulo 3, gran parte del capítulo, van a venir tiempos peligrosos, dice Pablo, y van a levantarse hombres amadores de sí mismos, ávaros, y describe todo el carácter de aquellos falsos. Pero quiero centrarme sobre todo, versículos 5 al 9. Mira cómo dice allí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nuevamente el consejo. A estos evita, porque de estos, y aquí está el punto, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Se fija bien? Como Janes y Jambres se meten en las casas, comienzan a sembrar la duda, saben elegir su séquito, no van con las cabezas. Los falsos profetas no van directamente a enfrentar a los líderes primero, no. Se empiezan a meter sigilosamente con las ovejitas más débiles, con la gente que le cuesta. Hermanita, estudiemos la Biblia, hermanita, empecemos a hacer esto, hermanita. Y empiezan a fraccionar, empiezan a sembrar la cizaña, empiezan a enfocarse en esta gente más débil, hasta que al final muestran las garras y muestran su verdadera apariencia. No eran ovejas, eran lobos que querían depredar el rebaño de Dios. Nos vamos, estamos de desacuerdo, es que vamos a formar nuestra propia congregación, es que hay cosas que no nos gustan, es que, imagínense, dividiendo lo que Dios hizo uno, desuniendo lo que Cristo murió y derramó su sangre por hacer uno. ¿Por qué no ponerse en paz? ¿Por qué no ponerse de acuerdo? ¿Por qué no humillarnos y perdonar? ¿Por qué no estar cayendo en ese juego? Por eso Jesús nos dijo, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Son los frutos, hermanito. Sí, son a través de los frutos la manera como podemos ver quién es falso y quién es verdadero. Puede ser un hermano muy carismático, puede tener mucho conocimiento, puede haber estudiado en la Universidad de Júpiter, puede hacer lo que sea, pero si su prédica no es la correcta, si su vida no es la correcta y su influencia es negativa en las personas, no es de Dios, no es de Dios. Por eso Jesús usa una imagen de un árbol para decirnos que nos fijemos. ¿Qué clase de árbol es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo puedo saber yo si es árbol bueno o es árbol malo? Por sus frutos. Los frutos me muestran cómo es el árbol. ¿Qué clase de maestro estamos escuchando? ¿Quién me está guiando? ¿Quién nos está guiando? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo puedo saberlo? Por sus frutos. Por sus frutos puedo darme cuenta. Realmente. Sus obras, su práctica, su vida, su influencia, son la evidencia de la calidad de este maestro. Note que dos veces Jesús recalca esta gran verdad y en el pasaje en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. Son los resultados, las evidencias de que si un maestro es falso o es verdadero. Y note que dice el pasaje allí que estamos leyendo en Mateo capítulo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está en riesgo ese falso maestro, está en riesgo aquel que le cree. No se olvide nunca que las decisiones que tomamos, a quién seguimos, quién nos está guiando, también va a depender nuestra salvación eterna. Va a depender nuestra salvación. Porque estos falsos maestros van a ser echados al fuego. Por eso mismo tengamos cuidado. Por eso mismo pongamos atención. Por eso mismo no es tan inocente las doctrinas que escuchamos, lo que llega a nuestro oído, los libros que leemos, las cosas que oímos, las cosas que vemos. Es importante aferrarnos a la verdad y defender la verdad, contender ardientemente por la verdad. Es importante fijarnos que aquellos que nos guían también lo estén haciendo correctamente. Y por si acaso no tenemos que tener temor de decir, yo muchas veces me he equivocado, muchas veces no he entendido bien la voluntad de Dios y agradezco a los hermanos que me han guiado, me han corregido y me han dicho, hermano, no es así. Y yo digo, amén, estoy para aprender. Yo no soy una persona infalible, no soy una persona que no comete errores, pero sí debemos ser la clase de personas que admite corrección, que se le pueda decir claramente, ¿estás equivocado? Muéstramelo con la palabra y yo lo voy a corregir. Muéstramelo con la palabra. Pero a veces la respuesta de alguno, ¿qué vas a saber tú más que yo? No, si yo soy el predicador, no, si yo sé más, si yo fui a estudiar, tú no estudiaste. Si yo soy el líder. Y a veces uno se da cuenta, esas son actitudes más de falso maestro que de un hombre que quiere ser modelado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor nos ayude a identificar estas cosas, a darnos cuenta, los frutos, lo que predica, los frutos, su vida, su práctica, los frutos, su influencia, el efecto que causa en las otras personas. Y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias de todo corazón por seguir estudiando y acompañándonos en este precioso sermón. Ya vamos ya en el versículo 20. Estamos entrando ya a tierra derecha en enseñanzas tan preciosas y tan lindas que nos desafían. ¿Por qué camino vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es el destino a donde queremos llegar? Que el Señor le bendiga.